Estamos en la conferencia para agradecerle por un cariño su etapa de montaña. Ese es del gobierno federal, Es de la SCT. Ese es el También a Peña Nieto. Es un acuerdo que quedó vinculado en la administración anterior. Los 100 millones de pesos que se acordaron con la administración anterior y que lo están viendo ahorita. Pero bueno, no era Ese fue el preámbulo. Bueno, pues gracias a todos por asistir. Y bueno, es de nuestro interés dar a conocer pues, los resultados que se dieron en el Congreso Nacional de nuestro partido, efectuado del 21 al 24 de noviembre. Y unos días previos estuvo también trabajando en el asunto de jóvenes y de mujeres. Los días previos hubo trabajos en el área de jóvenes y mujeres del partido, que también sus conclusiones fueron expuestas en el Congreso y a nivel de la plenaria final, donde se toman las decisiones finales, que fue el día domingo 24, y que aspectos relevantes que quisiéramos mencionar, que contrario a lo que mucha gente preveía, ¿no? Fuertes rompimientos en el Partido de la Revolución Democrática, pues esto no se dio. Cuando la gente llega a una reunión del tipo de las reuniones del PRD y llega con posturas muy encontradas, es elemental que la gente vaya con la idea de convencer a sus compañeros del partido de sus posiciones, pero también dejarse convencer por parte del oponente, ¿verdad?, en cuanto a qué es lo más conveniente para el desarrollo, el crecimiento y el fortalecimiento de nuestro partido. Entonces, efectivamente, había posiciones muy encontradas con respecto a 3 o 4 puntos relevantes: la cuestión estatutaria, la representatividad de los estados en los órganos nacionales, la cuestión estatutaria con respecto a la participación de los expresidentes nacionales del partido para volver a hacerlo, un asunto de programa, inclusive de principios, con respecto a la permanencia o a la estancia de nuestro partido en el Pacto por México. Y finalmente algunos asuntos ahí particulares del asunto de mujeres y jóvenes, mecanismos de organización, y que esto pues influye tanto en el programa como en el estatuto de nuestro partido. Estos puntos finalmente llegaron a tener acuerdos de posiciones muy encontradas sobre la base del debate y sobre la base de la toma de acuerdos, pues fueron acercándose las posturas y finalmente sale un dictamen que posteriormente tendrá que ser, una vez aprobado por el Pleno del Congreso Nacional, tendrá que ser avalado por el IFE por cuestiones de constitucionalidad. Es decir, si en nuestros acuerdos hubiera alguna inconstitucionalidad, pues el IFE no nos podría aprobar esos puntos. Pero esperamos que ahí el área jurídica de nuestro partido haya estado muy abusada y no hayamos caído en alguna inconstitucionalidad, y esto significaría que el IFE en su momento apruebe las modificaciones de nuestros documentos básicos, declaración de principios, programa y estatutos,
Porque la línea política no es un documento básico, no es un documento obligatorio, ¿no? Pero sí estos tres tienen que ser revisados por el Instituto y avalar los acuerdos de nuestro 14º Congreso Nacional. Y en ese momento pues entrarían en función, o tomarían vigencia. Con respecto a estos tres puntos, mujeres y jóvenes no tuvieron mayor problema, sí mucho entusiasmo, mucho grito, mucho relajo, pero al final acuerdo. En el caso de los jóvenes menos complicado, pero al final salieron. Y estos dos puntos de la representatividad de los estados en los órganos nacionales, que también fue un asunto complicado, pues pudo al final de cuentas salir bien. Ningún estado de la República podrá quedar sin representación, así tenga 100 afiliados, ¿no? Luego sucede, hay algunos estados en que el partido todavía no ha cobrado fuerza suficiente, entonces el número de afiliados es poco, y aún así tendría representación en los órganos nacionales desde el Consejo Nacional hasta el Congreso. Y en el asunto del Pacto por México, que fue el asunto más tenso, digamos así, hubo acuerdos para que condicionara la presencia de nuestro partido en la mesa del Pacto por México a que en la reforma energética no hubiera modificaciones constitucionales en los artículos 27 y 28. Es decir, que permanezcan como están. En ese momento, si las dos permanecieran sin modificaciones al artículo 27 y 28, podríamos nosotros continuar en la mesa del Pacto por México, una mesa de acuerdos elementales, que finalmente todos esos acuerdos no son tales en tanto no lleguen al Congreso de la Unión a través de ambas cámaras y sean acordados. Cierto, fue un punto difícil, pero como les decía al principio, no es llegar a vencer en las reuniones nuestras, porque si fuera de vencer, pues se vota y el que tenga mayoría gana y se acabó, ¿no? Si no es convencer a quienes opinan distinto que nosotros y dejarnos convencer por aquellos que que las ideas sean distintas a las nuestras. La postura nuestra era en contra de estar en el Pacto por México, ¿verdad? Pero a la vuelta del debate, a la vuelta de ir acercando posiciones con un afán unitario del partido, pues se llegó a ese acuerdo, condicionar pues se vaya adelante hasta si se acepta que no haya modificaciones constitucionales. Otros aspectos relevantes del Congreso es la participación importante de las mujeres y de los jóvenes. Por encima pues de los acuerdos que se hayan tenido, es que cada vez más hay más mujeres, hay más jóvenes influyendo en las decisiones que toma el Partido de la Revolución Democrática. Pues las mujeres ya no nos podían pedir el 60 mujeres, 40 hombres, ¿verdad? Pero porque en el estatuto ya estaba establecido, de hecho somos el único partido que tiene establecido en su estatuto la paridad, cuestión de género. Aunque en Quintana Roo en algún momento fueron más las mujeres que... No, y en Sonora eran puras mujeres, ¿no? Pero afortunadamente no exigieron que fuera 60 países, 40 para nosotros, se quedaron con la paridad. Para que vean que nosotros sí somos justas. Sí, yo creo que sí. Y el trabajo de los jóvenes con mucha fuerza, creo que es importante en un país
en donde el número de jóvenes es bastante importante, es relevante, pues la participación de ellos en el proceso de toma de decisiones de un partido político, sobre todo un partido político como el nuestro. Y finalmente les diría, otra vez se rompe la expectativa de aquellos laboreros que decían que era nuestro último Congreso Nacional, que saldríamos fracturados, que habría rupturas fuertes y que era automático después de este Congreso el PRD se desvanecía. No fue así. Hay varias veces hemos vivido esta experiencia, que los grandes ideólogos han dicho que el PRD hasta aquí llega, ¿no? Y cada vez ha sucedido que logramos ponernos de acuerdo. Unanimidad, pues, no siempre hay unanimidad. Hay inconformidades, sí. Hay inconformidades normales, ¿verdad? Pero en un instituto democrático las cosas se deciden por mayoría, y en este caso que no fue nada más una mayoría simple, ¿no?, de 50% más uno, sino que la mayoría de cosas salieron de manera unánime, y las cosas que tuvieron que salir con mayoría salieron con una amplia mayoría, es decir, más arriba del 80% contra el 10-15%, ¿no? Las cosas que salieron más conflictuadas. Entonces, como balance yo diría, sale del 14º Congreso Nacional un PRD con nuevas expectativas, un PRD fuerte, pero sobre todo un PRD unido, PRD en el que se debate, se discute